viaje por el mundo del tarot, la sacerdotisa. La sacerdotisa, o la papisa como se la denomina en algunos tarots, es una carta fascinante. ¿Quién es esa mujer? Vestida como un sumo sacerdote femenino o como una monja de larga túnica, la sacerdotisa es enigmática, serena y parece guardar un gran secreto. La historia del tarot nos da pocas bases para confiar en una interpretación numerológica de las cartas. Muchos naipes han cambiado de posición en diferentes mazos de cartas, pero es difícil sustraerse a una interesante correlación. El mago porta el número 1, que en cifras romanas se puede asemejar al falo masculino. En cambio, el 2 en cifras romanas sería un símbolo del sexo femenino. Así que en este caso cuadra a la perfección la idea de que el mago debe ser el primer naipe y la sacerdotisa el segundo, macho y hembra, hombre y mujer. En el tarot Thoth, creado por Aleister Crowley y pintado por Frida Harris, observamos un rasgo esencial en la sacerdotisa. Ella se muestra sentada. Como sentada estará la emperatriz en el próximo naipe, pero la sacerdotisa se sienta con las piernas juntas y nos mira de frente. En el tarot de Marsella no es tan evidente este rasgo, pero es cierto que bajo el manto de la papisa podemos imaginar una mujer virgen, a la que ningún hombre puede acceder carnalmente. La emperatriz, como ya veremos, tiene las piernas separadas. Se trata de dos etapas del viaje femenino, o de dos caminos. La sabiduría que nace del interior, frente a la que surge a través del contacto íntimo con lo externo. La virgen o la amante. Si el mago se asocia con el sol, es evidente que la papisa tendrá que estar asociada a la luna. Por eso en el tarot Thoth o en el Rider-Waite, la mujer que observamos en esta carta lleva sobre su cabeza un tocado muy particular. Este tocado se denomina corona de Isis. Es un símbolo de origen egipcio, que no se observa en el tarot de Marsella, que es mucho más antiguo, por lo que no podemos decir que sea un ornamento que provenga del mundo egipcio, sino que aparece de repente a principios del siglo XX, cuando los tarots de Crowley y de Waite fueron diseñados. Para hacer corta una historia bastante larga, esta corona proviene de los rituales de una sociedad iniciática, la Golden Dawn, a la que pertenecían tanto Aleister Crowley como Alfred Waite. La corona de Isis representa las tres fases visibles de la luna: creciente, llena y menguante, y señala una vez más la asociación de esta carta con la luna, lo femenino y lo cíclico. De hecho, en la baraja de Waite, la sacerdotisa pisa con su pie izquierdo, el pie femenino y receptivo, un símbolo lunar. En otras palabras, ella tiene a la luna bajo su dominio. Hablaré de la luna y su simbolismo de un modo más extenso en otros capítulos, especialmente cuando lleguemos al arcano correspondiente. Así que no me voy a extender en este punto. Solamente diré que la luna es cíclica y que esa variabilidad fue asociada desde muy antiguo con la mujer y todo lo femenino. Hay dos historias muy interesantes alrededor de este naipe. Se trata de dos relatos, uno mítico y otro histórico, que nos ayudarán a entender un poco más el posible origen de esta carta. El naipe de la papisa puede hacer referencia a una antigua leyenda, que habla de una mujer llamada Juana, que llegó a ser papa de Roma en torno al siglo IX. Esta mujer, de nombre Johanna, sería de origen alemán y pudo adquirir cierta formación cultural de una manera oculta, ya que esto estaba prohibido en la época. Estando en Roma, Johanna, que se hacía llamar Juan el Inglés, gozó del aprecio de la curia y del pueblo gracias a su erudición. Según cuenta la historia, fue aclamada como papa en el año 855. Permaneció en el trono de Pedro durante poco más de 2 años, hasta que un día, en medio de una procesión, comenzó a sufrir los dolores del parto ya que estaba embarazada. La multitud, claro, no daba crédito al ver que su papa, Juan VIII, rompía aguas en medio de la calle. Allí mismo la asesinaron. Desde entonces el lugar donde sucedió el hecho, un callejón frente a la iglesia de San Clemente,
se reconoce como maldito y ningún papa se acerca a la zona. Se supone que la propia iglesia de San Clemente es el lugar donde Juana está enterrada. La leyenda de la papisa Juana fue muy popular durante la Edad Media, el tiempo en el que el tarot fue concebido, y no cabe duda de que esta historia pudo estar en el origen del diseño de la carta. Como tantos cuentos en torno al tarot, la papisa es un mito más. No hay ninguna fuente histórica o contemporánea que hable de ella, y de lo que, si hubiera sido cierto, hubiera sido un escándalo mayúsculo en toda la cristiandad. El segundo relato acerca de esta carta sí que tiene una cierta base histórica. Según esta interpretación, el personaje de la carta sería una monja llamada Manfreda. La hermana Manfreda pertenecería a un grupo sectario llamado los Guillermitas, fundado por la monja Guillermina de Bohemia. Esta hermana Manfreda fue elegida papisa por los miembros de su secta, aunque tal cargo no tuvo relevancia alguna en el seno de la Iglesia ni fue reconocido por ninguna autoridad de la época. La secta guillermita extraía sus creencias de una interpretación de los escritos del beato Joaquín de Fiore, que vivió en la segunda mitad del siglo XII en Italia. Para Joaquín de Fiore, el mundo había pasado por tres grandes etapas históricas. La primera era la edad del Padre, que se extiende desde la creación hasta el nacimiento de Jesús. La segunda fue la edad del Hijo, que corresponde a todo el primer milenio de la cristiandad. Con la entrada del año 1000 se habría iniciado la edad del Espíritu Santo, en el que se instauraría una paz universal y todos los hombres y mujeres estarían destinados a convertirse en monjes y monjas al servicio de Dios. Como dato curioso, Joaquín de Fiore profetizó el fin del mundo para el año 1260. Hay algo interesante en las ideas de Joaquín de Fiore y es el concepto de que la mejor época de la humanidad no está fijada en el pasado, sino que es un tiempo que está por venir. Esta idea era bastante novedosa por entonces. Siguiendo su pensamiento, los siglos XII y XIII significaron una etapa de florecimiento religioso en toda Europa. El pueblo esperaba un fin del mundo inminente, así que muchos se arrepentían de sus pecados, y en los pueblos y en las ciudades se levantaban iglesias y catedrales a mayor gloria de Dios. El periodo posterior al año 1000 de nuestra era no ha sido precisamente un tiempo de paz en el mundo. Y el año 1260 pasó y la humanidad siguió existiendo. Pero eso no era relevante para la secta guillermita. Según ellos, del mismo modo que el Hijo de Dios se había hecho hombre en la figura de Jesús, el Espíritu Santo destinado a reinar sobre la tierra se había encarnado también. Y si el Hijo de Dios se hizo hombre, ¿qué mejor idea que creer que el Espíritu Santo se encarnaría en una mujer? Al fin y al cabo, Eva no había alcanzado la salvación a través de Cristo, por lo que era necesaria una iglesia que aceptara a la mujer en igualdad con el hombre. Y al frente de esa nueva iglesia se situó a la monja Manfreda. Sabemos que la secta guillermita fue exterminada por la Inquisición un tiempo después, como sucedió con tantas herejías dentro del cristianismo. Pero esas dos historias, la de la papisa Juana y la de la papisa Manfreda, nos acercan a una idea que resuena bastante bien con el espíritu del tiempo que vivimos en la actualidad. El tema de la naturaleza masculina y también femenina de Dios. No es casual que una novela como El Código da Vinci triunfara hace unos años, ni es casual que muchos defiendan hoy en día que María Magdalena fuera la discípula predilecta de Jesús, incluso que fuera su esposa, o incluso la madre de sus hipotéticos descendientes. El aspecto femenino de la divinidad es algo que hasta hace muy poco tiempo era algo impensable. Dios era varón. Es más, era un señor anciano, con barba, sentado en una nube, y que miraba hacia el mundo con una mezcla de perplejidad y de ira. Existe un tarot de origen suizo, derivado del Marsella, que elimina completamente a la figura de la papisa. Es el denominado tarot 1JJ. En este tarot hay una carta que sustituye convenientemente a la papisa por la diosa Juno, la casta y celosa esposa de Júpiter.
aquí podríamos decir que la vieja represión triunfó. Nada de mujeres con poder. Hay que reemplazar a la papisa por la esposa. El mundo judeocristiano, de cuyas fuentes hemos bebido todos, seamos cristianos, budistas, agnósticos, ateos, musulmanes, representa casi una excepción en el universo de las creencias humanas. Hay muy pocos pueblos monoteístas en el planeta, ya que para la mayor parte de los seres humanos es evidente que si existe un principio creador y regulador de la realidad, eso que inocentemente llamamos la divinidad, ese principio tiene que ser como mínimo dual y probablemente múltiple. La diosa Isis, a la que me he referido anteriormente, era una de las divinidades más apreciadas en el mundo antiguo, y no solo en Egipto. Isis es la diosa negra que surge del barro fértil del río Nilo. Isis es la esposa y la madre, esposa de Osiris y madre de Horus. Así que Isis podría estar claramente contenida dentro de dos cartas del tarot, la sacerdotisa y la emperatriz, aunque esta última también tiene mucho de Afrodita, como ya veremos. En El asno de oro, una de las novelas más extraordinarias de todos los tiempos, su autor, Apuleyo, nos relata una visión de la diosa Isis, que probablemente contempló él mismo como participante de los ritos consagrados a esta diosa. Lucio Apuleyo reproduce las palabras de la diosa, que comienza su discurso así: «Heme aquí, do vengo conmovida por tus ruegos, oh Lucio. Sepas que yo soy madre y natura de todas las cosas, señora de todos los elementos, principio y generación de los siglos, la mayor de los dioses y reina de todos los difuntos, primera y única gola de todos los dioses y diosas del cielo, que dispenso con mi poder y mando las alturas resplandecientes del cielo y las aguas saludables de la mar y los secretos lloros del infierno». Así se presenta una diosa, y así se ha sentido durante milenios el poder femenino de la divinidad, un poder que se ejerce sobre la tierra, los mares y también en el mundo de los muertos, porque de la diosa viene la vida, el amor, la creación, pero la diosa puede ser también terrible y mortífera. En concreto, la sacerdotisa representa un poder receptivo, pero no tanto a lo que viene de fuera, sino a lo que nace dentro de ella. Es un poder cíclico, es un poder contemplativo. Si lleva consigo un libro o un rollo de manuscritos, porque ella es una fuente de sabiduría. El mago no lleva consigo un manual, no dispone de un libro de magia. Todo el saber parte de su conocimiento infinito. Pero la papisa necesita leer y seguramente escribir. Aquí hemos pasado del conocimiento instintivo, del poder instintivo, al poder que se acomoda a unas reglas, que observa, que piensa, que anota, que vuelve sobre lo escrito y extrae nuevas conclusiones. El manuscrito puede tener un título, la Torá, la ley secreta, que veremos aparecer de nuevo en la rueda de la fortuna. El mago es un creador natural de realidades. La sacerdotisa es la primera científica, la primera pensadora. Lo que el mago tiene como don natural, la papisa lo aprende y lo practica. Son dos caminos para llegar al mismo lugar, la mano derecha y la mano izquierda. ¿Por qué renunciar a una si se poseen las dos? Lo instintivo y lo humano, hijos de la tierra y del cielo estrellado. Observando un poco más la figura del tarot Rider White, vemos que la sacerdotisa lleva un velo que la cubre solo a medias, porque su verdad solo está a medias visible. Ella es la entrada al templo interior, y para entrar al templo, a la iglesia secreta, donde lo femenino adquiere el lugar que le corresponde, tenemos que ir con una parte de sabiduría y otra parte de ignorancia. Sabiduría para reconocer la puerta, ignorancia para saciarnos con el agua de esa fuente oculta. Por eso a sus espaldas hay un velo. Esa es la entrada al verdadero templo, una entrada que está flanqueada por las columnas del templo, Jaquín y Boaz. Lo femenino es Jaquín, la columna blanca. Lo masculino es Boaz, la columna negra. Los símbolos que adornaban el templo de la Golden Dawn,
los mismos símbolos que se encuentran en cualquier logia masónica. Así que la sacerdotisa es la guardiana del templo, y aunque sea virgen, está destinada a convertirse en la esposa mística del hombre justo. En términos junguianos, ella es la máxima representación del ánima, la puerta de entrada al interior del alma, al misterio y la sabiduría que surgen de la intuición que habita en el hombre y en la mujer.